De repente, alguien se levantó para preparar una bebida y miró por la ventana. En ese momento, observó una silueta de aquel tipo mirando la casita desde el lado de un árbol. Nos llamaron desde la cocina y todos lo vimos de pie. Como a unos 4 metros, cerramos las cortinas y revisamos todas las ventanas rápido. Agarramos un par de cosas como armas y nos quedamos todos quietos en medio de la sala. Bienvenidos a Relatos Espectrales. Buenas noches a todos. Les saluda su amigo de Relatos Espectrales, trayéndoles otro episodio con más historias, más encuentros con lo desconocido. Esperando que les agrade mucho este episodio y se entretengan. También les agradecería demasiado que dejaran un like, un comentario y se suscribieran a este canal. La verdad es que eso me ayuda muchísimo. Así que, sin más por agregar, comencemos con este episodio. Apaga las luces. Este es un cuento que me contó mi abuelo cuando era joven. Pasó en Polonia, en algún momento entre los años 60 y 70. Su familia vivía en una granja en medio de la nada. Para llegar, tenías que salir de la carretera principal, manejar unos cuantos kilómetros por un camino más chico, luego volver a girar y seguir por varios kilómetros más por un camino de tierra atravesando campos. Para esa época, sobre todo en tiempos del comunismo, su familia tenía bastante tierra para trabajar. Como a unos 200 metros de su casa estaba la granja de sus vecinos más cercanos. Como la zona era tan remota, las dos familias tenían una relación muy cálida y amistosa. Todos se conocían, la gente se visitaba seguido y solían verse regularmente mientras trabajaban en los campos. No sé el mes exacto, pero era en temporada de cosecha, porque en ese tiempo mi abuelo trabajaba mucho en los campos. En ese entonces, casi nadie tenía tractor, ni un medio de transporte decente, pero en algún lugar del pueblo había una furgoneta soviética, una bucanca. A veces, el chofer le daba aventón a mi abuelo hasta el pueblo o de regreso desde los campos. Una tarde, dejaron a mi abuelo cerca de las granjas. No sé si él había estado en el pueblo o si alguien lo había recogido de los campos. Cuando se bajó de la furgoneta, vio a su vecino de pie junto a la reja, saludándolo con la mano. Ya era de noche y mi abuelo pensó que el vecino quería que se fuera para allá por algo. Una bebida, un cigarro o simplemente para platicar un rato. Eso no era raro entre las dos familias. Así que mi abuelo empezó a caminar hacia la reja. Pero cuando se acercó, ya no vio a nadie. Pensó que tal vez el vecino se había metido al jardín o lo estaba esperando en el patio. Cuando llegó, miró alrededor, pero no había absolutamente nadie. Entonces se dio cuenta de que había un cuerpo tirado cerca de la reja. Era su vecino. Al principio, mi abuelo pensó que tal vez se había desmayado o que de repente se había puesto mal. Al fin y al cabo, acababa de verlo ahí, de pie y saludándole con la mano solo unos momentos antes. Pero cuando intentó mover el cuerpo, enseguida sintió lo frío que estaba. Se dio cuenta de que el hombre ya llevaba un buen rato muerto. No había nadie en la casa y no había un teléfono cerca, así que mi abuelo tuvo que pedir ayuda. Al final, cuando llegó la ayuda médica, asumieron lo que ya se sabía. Por lo que sé, asumieron que había sido un infarto. Lo más raro es que mi abuelo estaba completamente seguro de que lo había visto de pie en la reja, saludándole con la mano. Pero cuando por fin llegó hasta él, el hombre ya estaba muerto y frío.
Mi abuelito falleció en 1999, así que por desgracia ya no puedo preguntarle por los detalles. Lo que sí sé es que días antes, alguien de la familia había visto una silueta negra cerca de ahí, como observando o esperando para atacar a alguien. Yo me fui de la escuela en el año 2000 y al momento empecé a trabajar. Tuve la suerte de trabajar para un tipo que tenía un negocio familiar de esos de arreglar máquinas de prensado a vapor antiguos. Todo iba genial hasta que empezó a ponerse insoportable y a meterse conmigo y a hacer mucho bullying. Entonces yo pensé que sí, que ahora me voy. Así que me propuse ir a trabajar y hacer un aprendizaje en una empresa que construía autos y ambulancias blindadas. Pero era julio y no me querían meter hasta septiembre, porque primero tenemos que inscribirnos en la universidad. Como no tenía nada que hacer, una amiga de la familia me ofreció trabajo de peón en un pueblito costero de Gales llamado Vermouth. Pensé, bueno, el verano va a ser todo un desafío, pero al menos es una oportunidad para ganar dinero y salir de vivir con mi mamá. Salimos el lunes por la mañana y al instante empezamos a convertir un escaparate viejo en una sala de estar nueva para la casa de vacaciones de unos clientes. Todo iba yendo increíble. Empezábamos como a las 8 a.m. y terminábamos a las 4 p.m. aproximadamente todos los días. Era una maravilla. En mi tiempo libre me animaron a salir y aprovechar la pausa, yendo a bares locales y a una discoteca que yo creo que se llamaba Parris. Ahí fue donde conocí al primer amor de mi vida. En las siguientes 6 semanas nos juntamos un montón, hicimos amigos nuevos, tomamos un montón de bebidas y ya saben, todo lo demás. En general, hicimos todo lo que hacen los jóvenes cuando se están enamorando. Pero, desafortunadamente, el verano se estaba acabando y también el trabajo de construcción. La chica que conocí seguramente iba a ser solo un recuerdo que se me iba a borrar pronto. Pero no. Ella vivía en Birmingham y yo vivía en Walsall y mantuvimos aquella relación. Para octubre ya estábamos el uno con el otro todo el tiempo y sus papás se encariñaron conmigo y me ofrecieron un viaje de vuelta a Vermouth para quedarme en su casita que estaba preciosa y yo lo acepté sin pensarlo. Como una semana después, en una noche de viernes, nos largamos en cuanto pudimos rumbo a Vermouth. Yo ni siquiera había visto la casa, pero ella me dijo que era vieja, muy vieja, y que las vigas las había hecho un capitán de mar ya mayor que, cuando se retiró, usó la madera de su barco para construir la casa. Lo que no me dijo era qué tan aislada estaba. Llegamos a Vermouth y cuando nos acercamos al pueblo, giramos a la derecha a un estacionamiento, abrimos una reja y empezamos a subir una ladera de un acantilado. Había una carretera normal de una sola vía. Si has estado en Gales, ya sabes a qué me refiero. Al final, llegamos a una granja. Mi novia de ese momento dijo, es amiga de mi mamá. Han sido buenas amigas desde hace años. En fin, pasamos de eso y seguimos más arriba. Creo que era un trayecto de 10 minutos, porque al final empezamos por un camino de tierra. Por fin llegamos a la casita y recuerdo pensar que era de los lugares más bonitos y pintorescos que he visto. Paredes curvas estilos años 1500 y el techo con vista a las colinas, árboles y un arroyito dedicado al lado, donde tenías que ir a buscar agua. Esa noche, cuando ya nos instalamos, la mamá de mi novia en ese momento dijo que se iba a ir a tomar. Entonces, nos quedamos solos. Decidimos bajar caminando por un camino al pueblo para encontrarnos con los amigos que habíamos hecho en el verano. Pero la noche ya empezaba a caer rápido, hacía frío y se ponía oscuro enseguida. Así que planeamos tomarnos algo rápido y regresar antes de que se hiciera de noche totalmente.
Después de un par de horas con los amigos, todos decidimos irnos a casa porque estábamos riéndonos un montón. Fuimos al estacionamiento desde donde habíamos salido ese mismo día y empezamos a subir la colina. Sabíamos que nos iba a tomar unos 30 minutos llegar, pero con unas cuantas copas encima, un cigarro y unos buenos amigos, el tiempo se iba a ir volando. Cuando empezamos a subir, uno de los del grupo dijo: ¿se va a perder por acá o qué? ¿A dónde va? Nos volteamos todos y vimos a lo lejos una silueta negra. No parecía nada raro, pero estaba súper lejos. Entonces lo ignoramos pensando que sería un tipo paseando un perro o un excursionista. Total, como 5 minutos después, uno de los chicos dijo: «Carajo, ¿ya nos alcanzó tan rápido?». Y ya se veía un tipo de negro con el pelo largo viniendo a toda velocidad detrás de nosotros. Pensamos: apurémonos porque ya se está haciendo de noche, y él parecía medio sospechoso. Pero luego desapareció. Y todo el tiempo, subiendo por el lado de la montaña, sentimos como que nos estaban siguiendo y vigilando. Aunque a la izquierda era un precipicio y veías todo. A la derecha era todo cuesta arriba, con pendientes empinadas y rocas, arbustos raros, ya saben, se sentía como extraño, como cuando te entra un poco el pánico y la angustia. De repente ya veíamos la casita, estaba a unos metros de distancia, así que entramos rapidísimo como pudimos y echamos las puertas con seguro. Nos miramos unos a otros y uno de los chicos dijo como: «Nos va a atrapar, seguramente nos va a atrapar». Pero creo que lo dejamos ahí como cosa de la imaginación porque probablemente era un excursionista. Para ese momento ya estaba oscureciendo y si alguna vez has estado en Gales de noche, te das cuenta de que la oscuridad es distinta. No como la oscuridad que tenemos en Walsall, aquí era negro total. Alguien sugirió que nos olvidáramos de eso y jugáramos Monopoly. No había tele y en ese entonces no había internet porque todo era más análogo. Empezamos a jugar y creo que eran como las 10 de la noche cuando alguien se levantó para preparar una bebida y miró por la ventana. Vieron la silueta del tipo mirando la casa desde el lado de un árbol. Nos llamaron desde la cocina y todos lo vimos de pie, como a unos 4 metros. Cerramos las cortinas y revisamos todas las ventanas rápido. Agarramos un par de cosas como armas y nos quedamos quietos todos en medio de la sala. Primero se empezó a rascar en las ventanas y con toquecitos. Luego se oyó como que se arrastraba o movía el mobiliario fuera. Las ventanas estaban bien y podíamos oír cualquier cosa que él o eso estaba dando vueltas alrededor de la casa. Nos encontrábamos muy asustados y nos quedamos callados, pegados entre nosotros, preguntándonos ¿qué es esa cosa? No hablábamos, solo escuchábamos y nos oíamos respirar. Se quedó callado como 5 minutos y dijimos: ¿ya se habrá ido? Entonces, un golpe bestial en la puerta principal una y otra vez, como si la estuviera empujando para tumbarla. No paraba, duró como 20 minutos. Luego volvió a empezar a caminar alrededor de la casa, tocando las ventanas, pero ya sonaba como un animal. Creo que sonaba como un cerdo cruzado con un perro o algo así. La puerta empezó a dar golpes una y otra vez. Después silencio. No dormimos en toda la noche, pero después de eso ya no volvimos a escuchar nada. No nos hablamos entre nosotros y esperamos a que amaneciera. Sabíamos que era su mamá y el granjero. Salimos corriendo todavía asustados, pero no vimos ni una prueba de lo de anoche, ni un solo rasguño en la puerta. Le dijimos a su mamá y al granjero, y ellos se rieron. El granjero dijo: ¿era una luna llena? Y se fue en su coche. Nunca volví a aquella casa. Mi ex se fue a la universidad y yo acabé entrando al ejército. Nos separamos. Pienso mucho en esa noche. Gracias por leer.